que estás en los cielos, que estás en los cielos, queremos alabarte y darte las gracias por tu amado Hijo, el Señor Jesucristo, quien nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su preciosa sangre vertida allí en la cruz. Gracias te damos, oh Dios, porque en esta noche podemos ver a través de las Escrituras la grandeza de la virtud, de la calidad de nuestro gran sumo sacerdote. Tal sumo sacerdote nos convenía. Queremos, oh Dios, alabarte y darte gracias por tu amado Hijo y encomendar a ti el estudio de tu palabra, la lectura, la introducción por el querido y todos los comentarios que se hayan de compartir, que sean con el fin de glorificar a tu amado Hijo, de exaltar sus virtudes, de traer edificación de fe a nosotros los creyentes y un aumento de la devoción de tu pueblo hacia aquel que es digno de recibir toda la alabanza y toda la adoración. Queremos, Padre, encomendarnos en tus manos y encomendamos también, oh Dios, que se pueda solventar la dificultad que hay con la transmisión y la grabación y que todos podamos tener un buen estudio en esta sala de Zoom. Y recibe, oh Padre, las gracias por todo. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermano, buenas noches. El estudio está pautado el día de hoy acerca de las vestiduras sacerdotales. Vamos a leer en el capítulo 28 del libro del Éxodo, donde creemos conveniente poder leer hasta el versículo 14, dado a que es extensa la lectura y poder ir avanzando gradualmente acerca de estas vestiduras sacerdotales que tienen sin duda alguna muchos elementos, muchas características interesantes. Entonces vamos a leer los primeros 14 versículos del capítulo 28 del Éxodo para ir avanzando poco a poco en lo que son las características de las vestiduras sacerdotales y muy especialmente las vestiduras del gran sumo sacerdote. Entonces, versículo 1 del capítulo 28 dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. A Aarón, a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, y quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harás son estas: el pectoral, el efod, el manto y la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarás oro, tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrán 2 hombreras que se junten en sus 2 extremos, y así se juntarán, y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel,
6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento de ellos, de obra de grabador, en piedra, como grabadura de sello. Harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, y le harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Y harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Hasta aquí la lectura, esperando que Dios prospere su palabra. Como venimos diciendo, estamos tratando todo lo concerniente al tabernáculo, y en este caso estamos hablando de el gran sumo sacerdote y las vestiduras sacerdotales. En este caso vemos cómo cada uno de estos elementos asociados a esta vestidura sacerdotal tienen unas características muy especiales, y como el mismo Señor lo declara en su palabra, el mismo Dios del cielo dijo que él había escogido a Aarón y a sus hijos para que fueran sus sacerdotes. Y una de las cosas que vamos a encontrar más adelante en las escrituras es que estos sacerdotes eran de forma temporal, estaban asociados a un pacto que iba a sucumbir, y así lo encontramos en la carta a los Hebreos, donde se explica con mayores detalles estos elementos. Pero esto no quiere decir que tenían un servicio muy especial para Dios. Y si esto era tan especial y tan espectacular en sus detalles, hablando simplemente de una jura de lo que había de venir, cuánto más glorioso no es el mismo servicio que el Señor Jesucristo hace, que es el gran sumo sacerdote que nos convenía, el verdadero, el eterno, el perfecto, el pleno. Ahora vamos a tomar algunas consideraciones acá de lo que eran estas figuras y la simbología que encontramos en ella, para poder acercarnos más a lo que es el sacerdocio realizado por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que encontramos aquí es que estas eran vestiduras sagradas. No era una vestidura común, no era algo que se iba a utilizar en forma cotidiana o regular, sino que tenía un uso particular y preciso. Era para ser sacerdotes para Dios, un proceso de consagración. Y en ese proceso de consagración ellos debían vestir unas vestiduras especiales para poder entrar a la presencia de Dios, para poder entrar y oficiar en medio de aquel lugar que había determinado Dios para su culto memorial. Entonces ellos tenían estas vestiduras muy especiales y tenían esa consagración de parte de Dios. Él dice que iban a hacer estas vestiduras de Aarón para consagrarle. Quiere decir que el hecho de él colocarse esas vestiduras le daba un carácter de consagración plena y absoluta a Aarón. Ahora, ¿qué grandeza allí había en esa simbología? Bueno, vamos a empezar a ver que lo primero que encontramos aquí es que estas vestiduras sagradas para Aarón, lo primero que tomaron fue el oro. Y decíamos
en días atrás, cuando veíamos las cortinas, cuando veíamos incluso el velo del templo, cuando veíamos el velo que estaba en la puerta del tabernáculo, que se nombraba el azul, púrpura, carmesí y el lino torcido, pero siempre hay en algunas de ellas variaciones en cuanto a cómo es nombrado. Aquí aparecen nuevamente estas 4 prendas: el azul, el púrpura, el carmesí, el lino torcido. Estos 4 materiales nuevamente asociados, pero ahora encontramos el oro. El oro. Allí está el oro, la divinidad. Si aquello era precioso, cuánto más hermoso aquí cuando encontramos que hay oro. Su fuente principal, el hecho de que se nombre primero el oro, nos habla que eso es lo primero que encontramos aquí. Y lo que tenemos que considerar es su divinidad. Si el azul veníamos hablando que tiene que ver con el cielo, el púrpura con su realeza, el carmesí con su servicio y el lino torcido con la perfección de una obra en plena pureza. Ahora encontramos aquí otro elemento, el oro. Tomarás oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Pero a igual que el templo, allí el velo que dividía, disculpen, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, que era de obra primorosa, a ti también este efod era de obra primorosa. Y veíamos allí que una obra primorosa es que no tenía defecto, no tenía detalles. Sus tejidos eran perfectos y plenos. No había un grumo, no había un nudo en medio de sus tejidos. Todo perfecto, todo cabalmente hecho. Obra primorosa. Y harás el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa. La obra perfecta de Dios manifestada allí. Este gran sumo sacerdote, lo primero que se destaca es esto, que es perfecto en todo su esplendor, por donde lo busquemos. Es como dice allí en la carta a los hebreos, tal sumo sacerdote nos convenía. Santo, inocente, sin mancha, sin contaminación, hecho más sublime que los cielos. Cuánta perfección hay en él, cuánta hermosura, cuánta grandeza. Y allí sobre ese efod iban colocadas unas sombreras que tenían 2 piedras de ónice engastadas en oro. Aquellas piedras estaban sobre la divinidad y sobre aquellas multicolores que daban aquellos, el oro, el azul, púrpura, el carmesí y el lino torcido. Allí estaban esas 2 sombreras, los 6 nombres de los hijos de Israel en un lado y los otros 6 en el otro, por el orden de su nacimiento. Allí estaban colocados y dice aquí claramente que esto era por memorial. Y cuando el sumo sacerdote se colocaba aquellas vestiduras, él llevaba sobre sus hombros al pueblo de Israel. Así el Señor llevó sobre sus hombros nuestros pecados, llevó sobre sus hombros cada uno de nosotros. Él podía allí, y es como lo hermoso que habla aquí, que aquella era obra de grabador, no se puede borrar, es imborrable. Hay algunos que han cuestionado el hecho de la perfección de la salvación, diciendo que es posible que una persona salvada pueda perder la salvación. Eso es imposible, porque eso está grabado y va sobre los hombros del gran sumo sacerdote como obra de grabador. Es imposible. Allí está la obra perfecta. Fueron nuestros nombres inscritos en el libro de la vida y eso es imborrable. Eso es inalterable. La obra perfecta. Él dice, él hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea que es imposible
que pueda haber alguna situación que varíe ese hecho. Él dice que, dice la Escritura, que nadie nos puede separar del amor de Cristo. Nada ni nadie. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Y él dice claramente que el que en él cree tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuánta gloria hay y majestad hay en estos elementos. Yo voy a dejar hasta aquí para que los demás nos continúen en la exposición acerca de estas vestiduras sacerdotales. Hermanos, buenas noches. Quisiera hacer la siguiente pregunta. Realizo la pregunta porque quisiera ayuda, no porque tenga la respuesta. Las escrituras leídas en esta noche con relación al estudio de las vestiduras sacerdotales, especialmente la vestidura sagrada para Aarón, señalado allí como el primer sumo sacerdote que tuvo la nación de Israel, el cual es figura, el cual es tipo de nuestro Señor Jesucristo, al igual que sus vestiduras. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Si es así, que estas escrituras de seguro nos muestran la grandeza de nuestro Salvador, ¿en qué momento o cuándo fue, digamos, hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, nuestro Señor Jesucristo? ¿En qué momento de su ministerio o de su obra realizada el Señor Jesucristo fue declarado por Dios sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec?
Hermanos, podemos obviar la respuesta. No es necesario responderla ahorita. Pueden, Adelante, hermanos. hermano Luis, tiene la mano levantada. Buenas noches, mis hermanos. Bueno, creo que la pregunta, bueno, mi hermano pregunta cuándo, qué momento fue, ¿no? Bueno, no es una respuesta, pero sí encontramos, finalmente quisiera añadir que tenemos en el capítulo 7 de Hebreos, ¿no? El sacerdocio, cuanto a el sacerdocio de Melquisedec, ¿no? Yo creo que plenamente el Señor tomó todos los atributos como para ser sacerdote. Y lo principal para de él era eso, la obra redentora, la obra que hizo el Señor Jesucristo. Él tiene ese atributo de sacerdote y ese orden, como dice en la Escritura, por el orden de según Melquisedec. Y creo que esto está plenamente explicado de algún modo en en el libro de Hebreos, especialmente el capítulo 7. No, bueno, yo también estoy aquí para aprender, hermano, y tampoco estoy dando una respuesta, pero creo que ahí sí hay hermanos que podrían muy bien explicar el tema, porque es muy buena también la pregunta del hermano, ¿no? Porque así vamos a aprender. Yo creo que no deberíamos desestimar esta pregunta, pero aquí hay hermanos versados y bueno, quiero esto nada más. Con temor y temblor nada más, y también igual sujeto siempre a corrección, ¿no? Pero lo dejo ahí para que me parece la pregunta muy apropiada del hermano y de pronto no sé si para de ahí empezar. Bueno, eso sería nada más, mis hermanos, y disculpen el atrevimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Luis. Hermano, en base a lo que precisamente el hermano Luis nos está señalando en la carta a los Hebreos, donde se explica con mayor claridad este aspecto, y es donde se habla se da la explicación de lo que aparece en el Salmo 110 en relación a, a esa revelación que fue dada al rey David de este nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec. Entendemos que el santuario donde ofició el Señor Jesucristo como gran sumo sacerdote es el cielo mismo. Por lo tanto, fue en el momento de su resurrección cuando él se constituye plenamente como el gran sumo sacerdote, después de haber ofrendado en el altar de la cruz su propia sangre, su propia vida, porque él entró con su propia sangre, con una ofrenda perfecta, con la cual dice que hizo perfecto para siempre a los santificados. Él entró y entró para hacerlo una vez y para siempre. Y se sentó en ese lugar santísimo. Abrió un camino nuevo y vivo a través del velo. Veíamos en días atrás su propia carne. Entonces, creemos que es en el momento en que él resucitó y él entra al cielo para mostrar la obra perfecta de la expiación de nuestros pecados, que él plenamente ejerce su ejercicio en forma absoluta como gran sumo sacerdote. Buenas noches, mi querido hermano. Discúlpeme que no puse para levantar la mano. Lo que pasa es que mi celular tengo, aparte de que estoy conectado con el celular, el micrófono no me está funcionando, entonces se me hace un poco más Adelante, incómodo. hermano Eliezer, adelante. Ajá. Pero oyendo la introducción de nuestro querido hermano, yo me estoy fijando, mi hermano, que el Señor, Él es perfecto en todo. En todo lo que él lo hace minuciosamente, en orden,
en esto me refiero en orden y con majestuosidad, porque Él es santo, Él es perfecto y Él quiere lo mejor para Él. Y entonces podemos darnos cuenta que todo lo que el Señor iba haciendo por medio de su mandato a Moisés, todo era perfecto. Cuando se iba a hacer el tabernáculo, Él le dio las instrucciones, pero también antes de hacer el tabernáculo, el Señor proveyó los que se iban a encargar de esto, que era Bezaleel y Aholiab, tanto para el tabernáculo, que era en la parte de esta obra majestuosa, como también ahora viene para lo que se hizo adentro, pues, ¿eh? El altar, todo eso, las mesas, la proposición, y ahora viene con las vestiduras. Entonces él le dice a Moisés cómo se iban a vestir y todo tan perfecto y como dijo ya nuestro hermano, tan hermoso. Y también preparó a estos dos grandes hombres, el dirigente principal que era Bezaleel, que era el encargado en oro, plata y bronce y también en todo arte, pero él tenía a su ayudante que era también, el Señor lo llenó de conocimiento, de sabiduría y de invención. O sea, esta era la capacidad para ellos inventar también toda clase en la obra que se iba a hacer. Pero todo esto lo iba haciendo el Señor en orden. Acá Bezaleel era el encargado, como le dije, en la parte metálica, como era oro, como ya dijo nuestro hermano, pero Aholiab era el especialista en cuanto a la vestidura de los sacerdotes, en cuanto a las cortinas, tanto las cortinas del techo, las cortinas que iban a llevar el atrio, también el velo, como ya se habló eso del templo, todo esto lo venía haciendo el Señor en orden y con majestuosidad. Como dice el versículo 2, ¿verdad? Todo esto, la vestidura de Aarón, a igual que como les dije, del tabernáculo, todo debía confeccionarse con materiales preciosos. Y ya sabemos, ¿no? Todo esto, igual las piedras, todos estos adornos, aparte de que eran preciosos, eran coloridos, o sea que resaltaban, pues, la vestidura primeramente de este gran sacerdote. Y yo tenía un pequeño comentario que quería hablar nada más en cuanto a cómo el Señor le habló primeramente que tenía que preparar a Aarón, que era el sumo sacerdote, era el primero. Eso lo encontramos en el capítulo 29, ¿verdad? Del 29 al 9, allí está todo lo que se iba a hacer en cuanto a la vestidura, el ordenamiento para Aarón. Después venía en cuanto a los hijos, todo lo que iba a hacer era hermoso. Entonces yo estaba pensando, mi hermano, ya nuestro hermano habló acerca de eso, en cuanto al pectoral, quería agregar algo allí. Era la prenda que llevaba sobre el pecho, era de doble bordado, ¿verdad? Esto era cuadrada, aproximadamente tenía 25 centímetros, ¿verdad? Estaba encajada y tenía, como dijo nuestro hermano, las 12 piedras preciosas que tenían los nombres grabados de las 12 tribus. Nuestro hermano dijo algo también, que en orden, este mismo orden que tenía el pueblo de Israel cuando iba por el desierto, eso aparece allá en Números capítulo 10 del 14 al 27. Allí en ese mismo orden, él los iba estaban colocados acá en el pectoral. Y lo que me llama también la atención, que eso comenzaba, en los nombres comenzaba con Judá y terminaba con Nectalí. Pero también me llama la atención lo que simbolizaba este pectoral, que era en cuanto a nuestro Señor Jesucristo, el símbolo en cuanto a él era el sacerdote, mediador, juez y anunciador de Dios al hombre. Aparece esa hermosa escritura, allá, eso sí lo quería leer rapidito para terminar, allá en Malaquías, mi hermano, Malaquías
2, 6 y 7. Vea lo que dice. La ley de verdad estuvo en su boca e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Ahí te está esa escritura que le acabo de comentar en cuanto a la simbología de este pectoral. Pero hablándonos para nosotros, mis queridos hermanos, ya que mañana será el primer día de la semana, toda esta vestidura, como ya hemos visto, esto es hermosura. Como ya dijo nuestro hermano Marco, el oro, el carmesí, el púrpura y el lino fino, todo esto es majestuoso para nuestro Dios, que Él se merece toda la adoración, todo que nosotros mañana, primer día de semana, cuando estemos reunidos allí, memorizar, pensar todo lo que Él es para nosotros, y que nosotros con nuestros corazones puros, limpios, le adoremos y hagamos memoria de Él para su honra y su gloria. Este era mi pequeño comentario, mi hermano. Muchas gracias, hermano Eliezer. Bueno, continuemos con el estudio. Yo estaba escuchando a un rabino que explicaba algo acerca de las piedras de ónice y los nombres. Me falta verificarlo, pero según lo que él explicaba, la colocación de los nombres, los 6 nombres en el orden de nacimiento, da en hebreo 25 letras de un lado y 25 letras del otro. O sea que la forma como está ordenada allí en las piedras de ónice, los nombres de los hijos de Israel, da 25 de un lado y 25 de otro, 50 en total. Sabemos que los números tienen su simbología en el judaísmo y el 50 es un número que viene asociado del 5 y el 10. El 10 es una prueba completa y el 5 es la gracia de Dios. Sin duda alguna es significativo que sea ese lo que lleva allí en los hombros el sumo sacerdote. Nos habla claramente, por lo que podemos entender, de que es la prueba sobre la gracia de Dios por causa de la necesidad que tenemos nosotros de gracia, pero el Señor cargó nuestros pecados. Por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Es bien interesante ese elemento que encontramos allí. Y otra cosa es que, según lo que estaba escuchando acerca de esto, es que también cuando nosotros decimos que Jesucristo, o sea, Jesús el Mesías, es el unigénito Hijo de Dios, también da 50 letras, 25 letras en su conjunto. Y es bien interesante también ese juego de palabras que se da allí en cuanto a estos elementos asociados al judaísmo. Pero esa piedra, no sé si ustedes han visto una piedra de ónice, tal vez el hermano Eliezer la ha visto, porque yo una vez compré una piedra de ónice, fue precisamente allá en Bolívar, la compré allá en Santa Elena de Guairén, y tiene una tonalidad muy especial, es un gris muy oscuro tendiendo al negro, y tiene un
También, hermano, es interesante que todo esto estaba sostenido, o la forma como este efod se podía ajustar era desde cordones de oro en forma de trenza que iban a ser fijados de tal forma dice que la forma de trenza en los engastes, y eso permitía pues ajustar perfectamente el efod. Y el hecho de que sea de oro, nos volvemos a hablar de la divinidad. Es el mismo poder de Dios que hace que todo esto se ajuste perfectamente y que en forma plena y absoluta tengamos la salvación, tengamos la redención que tenemos en Cristo. Todo proviene de Dios, todo proviene de Él. Como dice allí en Efesios, nosotros tenemos, en referente a la salvación, proviene de Dios. Hermano, me llama la atención, ya que usted habló del efod, eh, me interesé un poco en cuanto a este enfoque. En la antigüedad, muchos de los grandes hombres del Señor lo usaron, como lo fue, lo usaron allá los sacerdotes de Nob, allá que aparece en 1 Samuel 22:1. También el mismo Samuel lo usó en 1 Samuel 2:18. David también lo utilizó en 2 Samuel 6:14. Y sabemos, mi hermano, que las cosas del Señor son muy sagradas, y el que lo hacía, o el que usaba estas vestiduras era una persona consagrada al Señor. Pero también, como sabemos, mi hermano, que existe el bien y el mal, hubo un personaje que utilizó lamentablemente este fue como para maldad, pues. Y esto le trajo, no le fue bien a él. Me estoy refiriendo a Gedeón. Gedeón en su tiempo, él hizo un efod como idolatría, pues. ¿Ve? Y era bastante pesado, más pesado de lo normal, pesaba aproximadamente 20 kilos aproximadamente, y fue tropezadero para él, porque por medio de él prostituyó a Israel. Eso aparece allá en Jueces 8:27. O sea que muchas veces, mi hermano, las cosas consagradas al Señor son utilizadas también indebidamente. Sabemos también como lo que les pasó a los hijos de Aarón, que fueron muertos pues por nuestro Señor Jesucristo, que descendió fuego y fueron eliminados pues. Entonces ya sabemos, mi hermano, que las cosas del Señor son demasiado sagradas, y en aquel tiempo, cuando alguien hacía algo indebido como esto, era enjuiciado por nuestro mismo de Dios. Entonces aquí podemos ver, mi hermano, que las cosas del Señor son sagradas, son preciosas, sagradas al Señor. Los que somos consagrados al Señor, los que estamos dedicados al Señor a servirle, que procuremos siempre en nuestros corazones agradándole en todo lo que nosotros hagamos. Realmente el efod era algo tan sagrado y tan especial que era utilizado para consultar a Dios. Sabemos que no entramos en esos detalles que aparecen más adelante del versículo 14, donde se habla del pectoral,
pero ahí también estaba el efod, el pectoral estaba ceñido al efod. Y el pectoral tiene unas características muy particulares. De hecho, el hermano Eliezer mencionaba algo de eso hacía un rato, porque en la piedra de ónice están colocados los nombres de los hijos de Israel de acuerdo al orden de nacimiento. En cambio, en el efod, cada piedra simbolizaba uno de los hijos de Israel, pero estaban colocados en la forma como ellos están ordenados para la marcha y como se ordenan alrededor del campamento. Entonces hay otras características ahí asociadas que, bueno, después cuando entremos más en detalle acerca de este pectoral podremos ver. Pero ahí estaban. El efod llevaba el pectoral y ahí estaban las piedras que también simbolizaban los hijos de Israel, pero estas piedras tenían unas características muy particulares y muy singulares. Además de eso estaba lo que se conoce como el urín y el tumín, que significa luces y perfección. Hay muchas cosas que se hablan de ese urín y tumín, pero lo que podemos decir, sin entrar en mayores detalles, es que no era una sola cosa, pues porque la palabra en hebreo, cuando terminan en M, hablan de un plural de más de dos. Entonces, cuando vemos Urín y Tumín, entendemos que eran los Urín y los Tumín. No sabemos qué eran, si eran piedras, cristales o qué cosa era, porque no hay especificaciones en las escrituras de qué era específicamente, pero nos habla de las luces y las perfecciones. Y yo he escuchado una enseñanza sobre esto y que nos lleva a que esto nos habla de la palabra de Dios. Las luces que nos da la palabra de Dios y la perfección que encontramos en ella. Y alguien lo llegó a llevar al punto de que encontramos luces acerca de lo que el Señor iba a hacer. Y en el eso lo encontramos en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento encontramos a perfección lo que el Señor hizo y lo que está por hacer. Entonces las luces y las perfecciones. Entonces todo eso estaba allí en el efod. El efod con sus propias características, pero además de eso estaba el pectoral, estaban los urín y tumín, y todo esto conjugaba algo tan sagrado y tan especial que lo utilizaban para consultar a Dios. Era una forma de cómo ellos consultar a Dios. Y eso nos llama poderosamente la atención en el hecho de que nosotros debemos también tener esa visual de consultar a Dios en nuestras decisiones, buscar en Él. Y si como podemos ver y venimos hablando, estas vestiduras sacerdotales nos deben llevar a Cristo. Debemos consultar a nuestro Señor para conocer con mayor claridad la voluntad de Él y aquellos elementos, aquellas tomas de decisiones que tengamos por delante, que todas sean guiadas por la mano de Dios y la voluntad de Dios. Hermano Marco, siempre he tenido una inquietud, ¿verdad? Aunque acá no se habla y no la he encontrado en otro sitio, pero quisiera compartirlo con ustedes a ver si alguno de ustedes me pudiera ayudar, ¿no? Yo, como les dije, no tengo cita de eso, pero sí he escuchado, ¿verdad? Que cuando se habla de las vestiduras, no se habla de los calzados o sandalias, que era lo que usaban en ese tiempo, ¿verdad? Pero yo una vez escuché comentarios que los sacerdotes ministraban descalzo. No sé, tampoco he buscado, mira, he pasado ya varios tiempos buscándole y no he encontrado cita que me pueda o algún caso o acontecimiento que me pueda ayudar en cuanto a esto, pues. Bueno, hermano, eso es lo que yo entiendo también. Los sacerdotes oficiaban descalzos porque no existe
Precisamente es por eso lo que usted señala, que no existe en ninguna parte de las vestiduras descripción de un calzado. Tenemos la mitra, tenemos la túnica, tenemos hasta los calzoncillos, pero no existe en ninguna parte de las escrituras que nos indiquen que ellos utilizaban algún tipo de calzado para oficiar, y por eso presumiblemente es lo que entendemos y lo que por lo menos hasta ahora yo he manejado, de que ellos oficiaban descalzo. También pudiéramos asociar a esto que estamos mencionando, el hecho de que, ¿se acuerda usted cuando Moisés estaba allá en el monte? Dios le dijo que quitara el calzado de sus pies porque la tierra que estaba pisando era santa, o el lugar donde estaba era santo. Entonces también había esa posición, pues, de quitar el calzado de los pies cuando se entraba en un terreno santo. Hermanos, en el versículo 5, ya hemos escuchado al principio del estudio esta porción de los materiales que se han de usar para la elaboración del efod. Y es la primera instrucción en orden que recibe Moisés de parte de Dios en la elaboración de las vestiduras sacerdotales. Y este efod, él llevaba un cinturón para ceñir al cuerpo, en este caso del sumo sacerdote Aarón, que iba a ser ungido. Él iba a llevar este efod. Y en orden de elaboración encontramos entonces esta vestidura. Hermanos, oro, la deidad, la majestad de nuestro Señor Jesucristo; azul, su origen celestial; púrpura, su realeza; él es rey; su carmesí nos habla de su obra victaria; y el lino torcido, estamos para aprender de su humanidad perfecta. Y dice la escritura: harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, pero agrega de obra primorosa. Y queridos hermanos, esta palabra obra primorosa es algo como para destacar que la elaboración de esta pieza, de esta vestidura, habría de ser algo muy hermoso, de mucho cuidado, y que iba a exaltar, no solo adornar, sino que iba a elevar a la persona que estuviera revestida de esta prenda. Y que de nuestro amado Salvador, queridos hermanos, Él es perfecto. Él no necesita que se le coloque algo encima, hablando reverentemente, para engrandecer o elevar su bendita persona, porque Él ha sido ya exaltado, Él ha sido elevado, Él ha sido glorificado. Pero, hermanos, Él, en su humillación, en su obra realizada en la cruz, a nuestro favor, su muerte entera allí en la cruz, su sepultura,
su resurrección, su exaltación, recibido arriba en gloria. Él, todo lo que hizo en la cruz, ahora le da a él mayor gloria. Porque él no solo es el Dios encarnado, el Dios revelado, el Dios que se acercó a la humanidad, sino que también él ahora es el Redentor. Él es nuestro Salvador. Él, dice la Escritura a los hebreos, de mayor gloria es digno este. Él es Señor sobre su casa y él ha sido ahora dado un nombre que es sobre todo otro nombre. Y ese nombre está vinculado con su obra en la cruz. Está vinculado con su salvación provista para nuestras almas. Entonces, él está ahora coronado y qué maravilla es, hermanos, saber que nuestro gran sumo sacerdote, él ha sido por Dios declarado para siempre sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que no va a llegar su ministerio a un final debido a la muerte, porque él vive para siempre. Que, como hemos escuchado, sobre sus hombros, en este efod estaban grabados los nombres de las 12 tribus de Israel según el orden de nacimiento, pero sobre los hombros de este gran sumo sacerdote que hoy tenemos nosotros, podemos descansar y él ha puesto sus hombros para nosotros descansar, para tener descanso. Nuestra salvación está segura en él. No nos perderemos. Por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Quería solamente comentar eso brevemente y resaltar lo que ya había dicho el hermano en parte, para seguir agregando cosas con ayuda del Señor de valor en este estudio de las vestiduras sacerdotales, hermanos. Muchas gracias, hermano Edwin. Hay algo que encontramos también en el cinto, es que ese cinto también era de obra primorosa, como ya hemos escuchado, y también estaba compuesto por oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Y el cinto nos habla del servicio, porque todo aquel que se ceñía era para servir, para servir. Y vemos al mismo Señor decir que él no vino para ser servido, sino para servir. Entonces un sacerdote, y en este caso este gran sumo sacerdote que nos convenía, vino a hacer la obra de servicio más excelsa y maravillosa de todas las que podamos llegar a conocer. No hay un servicio más espléndido, más glorioso y majestuoso que el que realizó el Señor en la obra de la redención. En la eternidad, lo que resaltará por siempre será la obra de la redención, la obra perfecta de este Cristo glorioso y majestuoso que dio su vida por nosotros. Bueno, son las 8:15. Si algún hermano tiene algo más que añadir. El hermano Julio no ha hablado hoy. No sé si tiene algo que añadir. Bueno, si no hay ningún otro comentario, podemos pasar a que le vamos a pedir al hermano Luis
Chiriboga que nos ayude en la oración para terminar el estudio y continuamos en el próximo estudio a partir del versículo 15 para detallar algunos elementos más acerca de estas vestiduras sacerdotales, en este caso sobre todo con lo que tienen adelante, que es el pectoral y las otras prendas que encontramos allí, pero podemos ir destacando una por una. En este caso, primero el pectoral que encontramos allí. Entonces, bueno, hermano Luis, ¿puede ayudarnos con la oración para terminar el estudio? Buenas noches, sí, mi hermano. Perdón. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias, Padre Santo y bendito, por la oportunidad de esta noche de habernos dado de este estudio que hemos seguido. Gracias, Padre, que has permitido por medio de este medio a todas estas inquietudes y has abierto nuestra mente, nuestro corazón para recibir. Entendemos, Padre Santo, que todo este elemento que podemos encontrar en este capítulo de la obra sacerdotal y de esta obra de estas vestiduras representan pues a nuestro precioso Señor Jesucristo, Padre. Y damos gracias por la preciosura que encontramos y nos sirve de nosotros y nos anima y nos llena de gozo la maravilla de maravillas que encontramos en tu santa palabra. Así que, Padre, gracias por habernos permitido escuchar y gracias también a los hermanos que han tenido su aporte y se ha discernido la palabra. Y anímanos, Padre, a seguir pues aprendiendo, perseverando en las oraciones y la lectura y seguir escudriñando las lecturas, porque sin duda encontramos palabras de vida y para honra y gloria santo nombre, Padre. Así que gracias por habernos permitido una vez más. Bendice a cada uno de los hermanos que están presentes en esta reunión. Bendice sus vidas, sus familias. Y te damos gracias, Padre, todas estas cosas y te las encomendamos en el precioso nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, hermanos, por haberse conectado. El próximo sábado hay conferencias regionales acá en Falcón, las conferencias de Cumarebo. Entonces, no tendremos estudio el sábado 28, sino que continuamos con este estudio sobre, en específico, sobre las vestiduras sacerdotales el día 3 de septiembre. El 3 de septiembre continuamos con el estudio. La próxima semana dejamos para que los que tengan a bien acercarse a las conferencias puedan hacerlo con ningún problema. Eso fue lo que acordamos, que cuando habían así reuniones de ese tipo, no hacer el estudio para dar mayor libertad. No sé, no tengo conocimiento si las conferencias van a ser transmitidas. Hasta ahora no nos han dicho nada, pero si es así, bueno, mucho mejor, y así compartiremos el enlace si se va a dar para que todos pudieran escuchar las conferencias de Puerto Cumarebo. Entonces, bueno, hermanos, pueden abrir sus micrófonos y saludarse.